Hoy con labores de guardia en el hospital, pero bueno, un gusto poder atenderlos allí en Argentina. Contanos, ya ha pasado el pico allí en España. Para nosotros sigue siendo muy estremecedor escuchar relatos como el que recién pasábamos, que se dio a conocer de las órdenes que le daban a los médicos, de que tenían que elegir a quién darle una cama, que tenían que elegir de manera además ordenada por su jefe a quién darle un respirador. ¿Cómo lo viviste y te resulta impactante lo que recién contábamos? Bueno, a ver, resulta impactante desde luego conocer esta situación y creo yo que ha sido parte de la gran tragedia que se ha vivido en esta pandemia y que afectó tan particularmente a España, ¿no? Lamentablemente, como médicos muchas veces nos hemos visto enfrentados a decisiones extremadamente difíciles durante toda nuestra práctica profesional, pero mucho más exacerbadas por esta situación de pandemia y lo han vivido también los compañeros de terapia intensiva, entre otras especialidades, en la cual muchas veces hay que decidir, pero hay que decidir porque al final hay un número limitado de recursos, tanto físicos como humanos, como materiales, y a veces son decisiones que a todos nos cuestan y nuestros compañeros y yo mismo hemos a veces hasta derramado alguna lágrima por tener que vivir todas estas situaciones, pero a veces dar una cama a un paciente significaba no poder dársela a otro. En mi hospital afortunadamente no tanto la cuestión de poder internarlos en sí, sino lo que más limitado está y estuvo en su momento son los recursos de terapia intensiva, pero sí, pacientes que a lo mejor uno sabía que o quería que pudieran estar en terapia intensiva por la situación clínica, pero muchas veces sabía que si le daba esa cama a ese paciente, a lo mejor no se la podía dar a otro con más posibilidades de sobrevivir. Es una Ahora, situación Octavio, durísima, sí. ¿cómo el COVID-19 nos ha llevado a aspectos desconocidos, hasta traumáticos? Si hablamos de la vida de cada uno, mismo traumático para los profesionales de la salud, que tienen que decidir sobre el ingreso hospitalario de tal paciente, de acuerdo a su edad, de acuerdo a las chances que tiene por vivir. Me imagino que eso genera hasta preocupación en ustedes, pero también un daño psicológico muy grande. Desde luego, yo creo que las consecuencias psicológicas que puede tener esto y que creo que las vamos a notar más a largo plazo, en el sentido de que todavía tenemos la adrenalina muy alta y no hemos caído, como quien dice, de lo que ha implicado todo esto muchas veces, pero me parece que el impacto psicológico que va a tener en toda la sociedad, pero especialmente en los que hemos tenido que vivir esto tan de cerca, va a ser muy grande y espero que el apoyo y los recursos para el apoyo psicológico de todos los que hemos estado implicados esté disponible porque, bueno, han sido muchos los médicos, enfermeras, técnicos, entre otras profesiones de la salud que han estado afectados y que muchos hemos tenido incluso que pasar en nuestro propio cuerpo el coronavirus también. Octavio, te escucho todavía con ese dolor y con ese relato que esconde muchos momentos de grandes dificultades que atravesaste, que atravesó España en general, pero que atravesaste vos como médico en particular. ¿Vos también tuviste que elegir a quién darle una cama? Bueno, afortunadamente esa decisión muchas veces pasa por el servicio de urgencias o por la dirección del hospital, ¿no? Y es una decisión que tan directamente no tuve que tomar. Sí, hemos tenido que al menos priorizar qué pacientes pueden requerir medidas de terapia intensiva o medidas de soporte un poco más invasivo, que se llama, justamente por eso, pues, sabiendo la limitación de recursos, pero siempre haciéndose, ¿no?, bajo una serie de criterios que nunca son perfectos, porque nadie, vamos a decir, puede jugar a ser Dios en ese sentido, pero lo más científicos posible, sabiendo con cálculos de la probabilidad de supervivencia que tenían las personas, de si podía o no aguantar su organismo un ingreso en terapia intensiva, que es algo muy agresivo, tener un tubo por la garganta, tener catéteres conectados por todo el cuerpo. La verdad que no es algo tampoco que cualquier persona esté en condiciones de soportar. Claro, Octavio, pero vos estás describiendo cuál era el protocolo para determinar a quién
darle un respirador o a quién darle una cama de terapia intensiva y a quién no, porque no tenían para todos. Sí, la verdad que eso fue así porque llegamos a un punto de una saturación tal que primero que hubo que reestructurar los servicios al punto de que el hospital dispone naturalmente de unas 40 camas de terapia intensiva aproximadamente, y hemos llegado a tener, a estructurar camas de terapia intensiva de tal forma que llegamos a tener más de 100, casi 130 camas que se pudieron habilitar como de terapia intensiva para soportar ese gran número de pacientes, pero aún así, habiendo triplicado la cantidad de camas disponibles, siempre estaban a un límite de saturación prácticamente que hacían tener que por lo menos priorizar o hacer un triaje que se llama, de qué pacientes eran los que podían tener más condiciones de sobrevivir y por lo tanto de ser candidatos a una terapia intensiva o un respirador. Ahora, Octavio, qué enfermedad, ¿no? Hace 5 meses que el COVID-19, somete al mundo a mucha incertidumbre. Hoy el centro de la pandemia está en Sudamérica, en América Latina, pero el otro dolor también es la cantidad de adultos mayores que mueren en soledad. ¿Qué ha pasado en España? Que han muerto solos, sin la despedida de sus propios familiares, que han muerto en soledad en los geriátricos. ¿Qué puedes contarnos sobre esto? Sí, a ver, desde luego ha sido una experiencia doblemente triste, ¿no? Yo creo que la muerte de una persona siempre es algo triste, y en las condiciones en que se produjeron los fallecimientos durante la pandemia es el doble de triste, porque uno está acostumbrado como latino sobre todo, que tenemos una afectividad y una necesidad de cercanía con nuestros seres queridos mayor todavía. La muerte de las personas que por cuestiones de seguridad biológica, de aislamiento, etcétera, tenían que estar aislados y muchas veces sin poder despedirse de sus familiares, tanto para las personas como para sus familias, y también para nosotros que estamos acostumbrados a que las personas que están a nuestro cuidado y que sabemos que lamentablemente ya llega un punto en que probablemente fallezcan, por lo menos puedan despedirse de su familia. En este caso nos ha afectado mucho a todos. Intentamos siempre paliarlo un poco mediante videollamadas. Muchos hemos usado hasta nuestro propio teléfono celular para que algún paciente pueda despedirse de su familia en esa situación, pero sí, la verdad que ha sido duro, tanto a nivel hospitalario como a nivel de la gente que está en la residencia, como se llaman aquí, que serían los geriátricos, básicamente, que también ha sido duramente impactados por el coronavirus también. Octavio, te mandamos un beso grande, tu testimonio es realmente estremecedor, tan estremecedor como recién el informe, en realidad el audio que escuchábamos de las recomendaciones que se hacían en España durante el pico, donde los médicos, donde ustedes tenían que elegir a quién ayudar.